Si tuviera que tomar un solo shooter y ponerlo como la representación gráfica del estoicismo, definitivamente no sería Overwatch, ni mucho menos a Call of Duty, que sigue perdiendo cachos de su dignidad en cada nueva entrega. Como ejemplo poderosísimo del estoicismo, tendría que escoger a mi anciano favorito, al Counter Glorioso Strike. Un juego ancestral que nos demuestra que las fórmulas perfectas sí existen y que con sus más de 10 años en el mercado desde el lanzamiento de Global Offensive se mantiene mucho más fuerte y estable que la democracia de un país tercermundista. Y miren, banda, 12 años en el mercado se dicen muy fácil, pero ¿estás de acuerdo que eso equivale como a 60 años humanos para un videojuego? Estoy cansado, jefe. ¿Cuántas franquicias son realmente para siempre? Pareciera que Valve sabe artes oscuros y cómo cocinar franquicias que se mantienen inmortales con el mínimo esfuerzo. Y si bien el número 2 solía representar la emoción de que se avecinaba la secuela de tu juego favorito, los desarrolladores postmodernos ya le perdieron todo el respeto a este número por culpa de Fortnite, porque antes un 2 significaba innovación y mejoras significativas. Ahora son solo promesas vacías y cambiar algunos colores, cual influencer que se cambia el nombre y el cabello solo para representar el final de una supuesta etapa. ¿Por qué no entienden que esto no es una faceta? Yo soy un El capitalismo moderno está evolucionando y ya descubrió que no necesitas mejorar nada si puedes vender la mentira de que las cosas cambiaron o serán mejores. Y en el caso de Counter-Strike, una obra de arte bien hechecita, ¿realmente necesitarías cambiar algo que no está roto? Porque si hablamos del juego y sus mecánicas, por supuesto que no. Pero eso sí, a 2 años de vida, una capita nueva de pintura no le queda mal a tremendo monumento, porque CSGO se ha construido a sí mismo durante los años. Y aunque está claro que no todo ha sido un camino de rosas, su fórmula ha generado la suficiente plata como para comprar las Malvinas. Un upgrade gráfico fue la decisión correcta. Y aunque yo sé y entiendo perfectamente que mis compas con la laptop del gobierno que pide su descanso a gritos ya no pueden seguir jugando, Global Offensive necesitaba esta actualización para seguir compitiendo con los nuevos shooters. Y yo sé que a algunos pues nunca les importó el aspecto gráfico, porque eso de levantar 200 cuadros era un prerequisito mínimo para jugar competitivamente. Pero allá afuera hay muchos jugadores que no se atreven a tocar un juego si se ve como un fósil de una era antigua. Los nuevos FPS y en particular Valorant ya comenzaban a respirarle en la nuca al CSGO, con muchas waifus y espectros nalgones, luces de color, skins sobreinfladas y una escena de esports fresca como limonada. Está claro que CSGO se vio obligada a azotarla sobre la mesa y reafirmar su dominancia en el mercado, anunciando el Counter-Strike 2 con mejoras gráficas, un rediseño a mecánicas como las granadas de humo y mejoras a los servidores y el anti-cheat. Y aunque a la fecha sabemos perfectamente que lo del anti-cheat fue una maldita mentira, ¡Fuimos timados! ¡Embaucados! no te preocupes, que de eso hablaremos más adelante. Counter-Strike 2 es un juego bastante simple de entender, pero al mismo tiempo estúpidamente difícil de dominar. 2 equipos de 5 jugadores se enfrentan para plantar o desplantar una bomba. Terroristas contra antiterroristas. Un concepto simple que no brinda mayores justificaciones. ¿Cuál es el objetivo de controlar sitios todos desérticos? ¿Por qué peleo? ¿Para qué existo? Porque el destino así lo decidió. No preguntes y solo gózalo. Que esto nos Valorant con sus rollos dimensionales, lore intrincado y huecos argumentales que se contradicen a sí mismos. Aquí no necesitamos motivos ni banderas para repartir justicia. Es justamente esta simpleza la que hace de Counter-Strike un juego tan atractivo. Si bien la estructura de juego es la misma en cada partida, ninguna ronda es igual nunca. Hay demasiadas variables impresas en la estructura de un tactical shooter, donde cada movimiento cuenta, desde el arma y equipamiento que decides comprar hasta el espacio que decides atacar. Cada enfrentamiento y situación es diferente. En cada ronda puedes sentir la presión y la emoción de hacerte un clutch o un ace, una sensación gloriosa similar a hacerte tu primera penta en cualquier MOBA, pero que pega más duro que la ansiedad crónica y la buscas desesperadamente en todas tus partidas. Counter-Strike es sencillo: muévete sensual, estrafea como un animal, apunta como elfo y pega tan duro como una máquina de sexo. La estructura de nivel por cada jugador es una de las más justas, porque cuando eres eliminado, simplemente piensas: joder, ese vato pega mejor que yo. Sí, como si estas cosas pasaran. O fue más inteligente, a la próxima lo haré mejor. Mientras que en COD, ves a un cabrón moviéndose de forma más errática que una ardilla voladora, mientras te brinca y dispara de formas incomprensibles. Si bien ambos juegos pueden llegar a frustrarte, en CS2 sientes que puedes mejorar. Eso es lo que sentía. La energía es diferente. Se me paró el pin.
y aprender de la situación, mientras que en COD solo te queda arrojarle tu control a la pantalla. Si lo comparamos con Valorant, donde te lleva una sarta de caca desde el cielo y que hay demasiado caos y habilidades extrañas alrededor de ti, CS2 no se anda con mamadas para que todo dependa de tu habilidad y tu arma. Al no tener poderes especiales, el balance de juego es mucho más impecable. Nada se siente realmente injusto y todo tiene su correcto counter, guiño guiño, basado en tu conocimiento del juego y no tanto de lo roto de las habilidades de determinados personajes. Probablemente la sensación más gloriosa que un tactical shooter como Counter-Strike te entrega es la manera en que cada eliminación impacta. Conectar un headshot limpio es una de las mejores sensaciones en un videojuego, y aunque no sea un tiro limpio, el simple hecho de conseguir bajas es increíblemente satisfactorio, porque al tener una sola vida por ronda, el impacto de cada eliminación es importantísimo, a diferencia de otros shooters donde eliminar enemigos se siente como comer pan duro. A diferencia de Call of Duty, donde constantemente cambia el metajuego por armas estúpidamente rotas y que por supuesto no responden a una estrategia oscura de marketing para que la gente gaste más dinero en skins, Counter-Strike simplemente te entrega un verdadero gameplay preciso, en la que todas las armas son viables en diferentes contextos, para que dominar cada una de ellas no se sienta como tiempo desperdiciado, ya que difícilmente necesitarán ajustes o cambios, sin que te liberen una nueva arma que entierra directamente a la anterior y todo el perro dinero que invertiste en skins que no volverás a usar. Otro detalle hermoso del juego es que mecánicamente hablando se ha mantenido casi igual, con pocas variaciones en el diseño de los mapas y el balance de las armas, lo que hace fácil que lo puedas retomar en cualquier momento. Es como la sazón de tu abuelita, que tiene esas recetas ancestrales y medidas perfectas para cada platillo, a diferencia de otros juegos que tiran absolutamente todo por la borda en cada parche, o que nerfean y destruyen sin piedad a ciertos personajes o mecánicas, por lo que no necesitas preocuparte de aprender nuevos metas que te quitan las ganas de retomar el juego cuando los soltaste apenas 1 o 2 meses. Probablemente una de las cosas más representativas e importantes del CS2 es y será su escena de esports, una de las más grandes, sexys y competitivas de todas, con jugadores que son literalmente celebridades y que abarrotan hasta los aeropuertos. Es hermoso mirar un buen partido de Counter-Strike, y a pesar de que no seas un jugador experto, puedes disfrutarlo plenamente justamente por la simpleza del juego. Al tener un estilo de juego lento, es muchísimo mejor para todos los espectadores, porque alguien que ha visto la VST de Valorant religiosamente como yo, puede confirmar que te pierdes un chingo entre tantas habilidades y ultimates y nunca terminas de entender qué está pasando en cada ronda, mientras que CS2 es la versión ligera y menos emborrosa de un tactical shooter, ya que rápidamente sabes lo que está sucediendo gracias a que no existen movimientos locos ni mecánicas demasiado complejas para tu disfrute. Si tomamos el ejemplo de otros esports como League of Legends, basta con que desconozcas a un personaje para que tu experiencia se bote al diablo, y lo mismo pasa con Overwatch, donde las cosas pasan demasiado rápido y las mecánicas pueden ser muy confusas en cada segundo, y eso sin considerar las combinaciones de habilidades y diversas metas, mientras que en Counter-Strike eres básicamente tú, una pistola y un sueño en forma de lineup. Probablemente lo más increíble es el poco esfuerzo que la gente de Valve le pone al juego, y aún así consigue promediar miles de centésimas de jugadores todos los días, durante casi 8 años, con picos de 1 millón de jugadores en un día, y esto sin pagar publicidad, ni streamers, ni promociones. Valve no necesita de nada ni a nadie para dominar el mercado, y con la ley del mínimo esfuerzo, demuestra que nada es más poderoso que la ignorancia del número 3 y la pasión por fórmulas simples pero efectivas. Y aunque hasta el momento hemos hablado de puras cosas positivas en este video, también es importante mencionar las cosas que el juego hace de forma horrible, y la principal, y que hasta hace unos meses era un absoluto terror, era la plaga e infestación de hackers en el juego, porque si existe un anti-cheat mediocre, ese tendrá que ser el de CS2, que es más inútil que un cadenero en un antro de mala muerte, y a situaciones dramáticas tampoco es necesario que lleguemos a condiciones extremas como el anti-cheat Vanguard de Valorant, que eso de darle acceso al gobierno chino a mis fotos de la fiesta de Halloween en el 2012 no me parece la mejor idea, y aunque es un anti-cheat que te parte tu madre si quieres ser una basura sin honor, representa múltiples dilemas para la comunidad de cualquier juego, a causa de que es enormemente invasivo y obtiene control privilegiado sobre tu máquina. Probablemente la comunidad de CS2 nunca permitiría un anti-cheat tan cabrón para resolver el problema, pero según las actualizaciones recientes y los comentarios de muchos creadores de contenido,
conocido, expertos en el tema, se han estado dando los primeros pasos y el juego ha bloqueado el acceso a un montón de cheaters, lo que me parece glorioso, pero aún queda mucho por hacer, porque eso de tener que instalar una herramienta de terceros como Faceit solo para jugar de forma competitiva y decente es un perro asco. Es una solución bastante lamentable para un juego que lo tiene absolutamente todo, menos un anti-cheat robusto, claro está. Y del mercado de skins, amigo, yo vivo en un país tercermundista y me queda claro que si le das algo a las personas con que lucrar, ¿Hables? Ay, se aflojó mi cinturón. la desesperación es bien cabrona y lo haremos sin pensarlo demasiado. El mercado de skins es una cosa tan loca y oscura que ni un año de terapia basta para comprenderlo. Y aunque a mi opinión tiene mucho de un esquema Ponzi o de las estafas piramidales, está claro que alguien en algún lugar se pagó la hipoteca de su casa invirtiendo en skins de CSGO. Y si no fuera así, basta con ver las granjas de farmeo chinas para creerlo. Valve le dio el punto G de los ludópatas con sus randomizadores para que ninguna skin sea igual a las otras y que tengas una pieza única, que si no te gusta, igual la puedes vender por unos cuantos centavos. Y dependiendo de su rareza y estadísticas, puedes hacerte de un montón de dinero si eres un cabrón con suerte. Y hablando únicamente del mercado de Steam, a mí me parece buenísima esta idea de poder hacer dinero mientras juegas, ya sea vendiendo tus skins o cajas que obtengas solo por echar unas partidas. El mismo mercado de Steam se regula a sí mismo y te permite obtener bastante dinero si aprendes los momentos correctos para vender y comprar objetos, por lo que CS2 también incluye su propio simulador de bolsa para que pierdas la casa y todo tu dinero. Sobre la comunidad, todos tienen opiniones muy encontradas al respecto de su experiencia con la toxicidad, desde rusos que amenazan con doxearte y el típico gringo que te pide que regreses a tu país en un juego online. Si bien la toxicidad en el juego es bastante alta, no se compara con los niveles de un Call of Duty promedio. Quizá el punto a favor es que la gente de CS sí da risa y no cringe como diversos jugadores de Valorant. Y hablando de ser un miembro activo y positivo de la comunidad, el patrocinador de este video tiene un mensaje importante para ti. Está claro, en un tactical shooter, el mental estable es el factor más importante para ser un buen jugador. Tu sanidad mental se enfrenta a diferentes amenazas en el entorno: los miembros que trolean la partida, el manco que gopiquea en cada esquina, los sedaters que no se despegan o el bruto que no sabe caminar en silencio. Todo esto puede mandar al diablo muy rápido la estabilidad emocional de todos los presentes. Pero ¿sabes qué la repara cual pegamento industrial? Un poco de risas y diversión, que si no te estás divirtiendo y la pasas bien mientras juegas, nada vale la pena. Y para eso, puedes ponerte la camiseta por el equipo y tomar el papel literalmente del payaso del grupo para rebajar la tensión en el ambiente. Y nada como un pequeño y confiable soundboard de buena calidad para ambientar las pendejadas y tonterías que cometen los bastardos de tu equipo durante una partida. Nada como recordarle a tu mejor amigo lo mucho que confías en él durante un clutch para motivarlo, o reconocer las buenas jugadas que comete el underdog del equipo, porque cuando todo es risas y diversión, la victoria son los amigos que hicimos en el camino. Así que prueba EasyOS VoiceWave, que además de un montón de sonidos precargados, puedes agregar el meme de TikTok que quieras. Además, te permite modular tu voz para que puedas jugar al Leader y encontrar a tu minita para carrear. Que eso de mejorar la voz de tu micrófono para que suene más grave y sensual es también una estrategia vieja en el manual de juego. Y para los usuarios más experimentales, también cuentan con un montón de modificadores precargados para molestar a tus amigos. Si quieres probarlo, el enlace estará en la descripción y los comentarios. Por lo que volvamos con el video. Ejemplos de momentos en los que quiero arrancarme los ojos y los oídos jugando al Valorant no me faltan. Y en cambio, la gente de CS2 es tan caótica e imbécil que no puedo evitar reírme con ellos. Y finalmente, la cosa más dolorosa, y que la digo como un jugador vicioso del Valorant, es aprenderte un sinfín de alineaciones. ¿Y qué son las alineaciones? Si no lo sabes, son aprenderte posiciones concretas de lanzamiento para que tu utilidad siempre caiga en puntos específicos del mapa con un montón de propósitos. Porque si quieres ser un verdadero jugador del CS2, tienes que estudiar. Y estudiar un chingo, como si fueras a ejercer de médico, con los lanzamientos más quirúrgicos que puedas imaginarte. Porque cada mapa tiene diferentes espacios y siempre hay diferentes posicionamientos para atacar y defender. Esta parte no es nada divertida, pero si quieres de verdad ser Don Pistolas, no tienes elección. Por lo que mi opinión muy personal es que me he divertido mucho durante la realización de este review. Se me hace muy curioso cómo el CS2 se mantiene como un shooter clásico, al que no le importa demasiado emplear estrategias de marketing
marketing modernas, como la sexualidad o identidades de género, para que te identifiques con sus personajes. Y aquí todos somos terroristas y antiterroristas, y las retinas de todos se derriten por igual cuando les tiras una flash. Y claro que no se me va a olvidar darle una mención especial a las flashbangs, que esas cosas las diseñó el mismísimo Diablo, sin preocuparse por los efectos que una pantalla completamente en blanco les hace a tus ojos. Creo que la experiencia es tan inmersiva que literalmente sientes cómo se te derriten los ojos con tanto destello. Por lo que en conclusión, nunca es demasiado tarde para empezar a jugar CS2, un hermoso tactical shooter que mientras más horas le entregas, más te devuelve. Y que su simpleza caótica te deja picado para aprender a moverte en los diversos mapas competitivos que ya tiene. Si tienes un ludópata interior o alguna vez caíste en las estafas de los NFTs, el mercado de skins te mantendrá más que ocupado para lucrar con los incautos. Y quién sabe, en una de esas te armas una PC Master Race con un poco de grindeo. Así que déjale tu like y comentar esta revisión si te gustó o si quieres mentarme la madre. Yo te agradezco por verme y me despido como siempre, deseándote un excelente día. Good game.